Bueno, vamos a ver nuestra clase correspondiente a enzimas. Es posible que ustedes ya hayan escuchado el término, dado que en anatomía o en nutrición es posible que hayan hablado de las enzimas digestivas. Claramente estas son solamente un tipo de catalizadores que ustedes han visto. Ahora vamos a ver la clasificación más general. Pero para comenzar, definamos qué es una enzima. Una enzima es un catalizador biológico. Catalizar es acelerar una reacción. Piensen que en nuestro organismo prácticamente ninguna reacción sería posible si no contáramos con estos catalizadores. Si volvemos al tema de las enzimas digestivas, es muy posible que la digestión de una molécula de glucosa llevara años. Y fíjense que nosotros podemos almorzar un plato de ravioles que tienen un relleno, una salsa, comer postre y en 2-3 horas estamos terminando esa digestión. Claramente las enzimas aceleran una reacción química. Eso significa que son catalizadores. Aumentan la velocidad de una reacción. Y agregamos el adjetivo biológicos, ya que hay catalizadores no orgánicos, es decir, inorgánicos, que se utilizan en la industria. Por ejemplo, ustedes van a ver que para la elaboración de margarinas se utilizan catalizadores, en todo lo que es grasas, por ejemplo, se utiliza el níquel. Así que catalizadores existen varios, pero nosotros tenemos los propios que son orgánicos o biológicos y son las enzimas. Químicamente hablando son proteínas y por lo tanto tenemos que aplicar todas las características que ya hemos visto en la clase de proteínas. Por ejemplo, que pueden desnaturalizarse por acción de factores externos o por ejemplo que pueden alcanzar una estructura terciaria, cuaternaria, es decir, que todo lo visto para proteínas aplica a enzimas. Además, las enzimas no crean reacciones nuevas. Esto significa que si ellas no estuvieran, la reacción ocurriría igual, es decir, de A paso a B con o sin enzima. La diferencia está en que al no crear una reacción nueva ocurre más rápido. Simplemente es eso. Una enzima está para acelerar la reacción. Yo podría decir, de aquí, de Capital, o donde esté, ¿no? Pero supongamos que estoy en Capital Federal, en Ciudad Autónoma, y me quiero ir a Avellaneda, puedo decir, puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en tren, puedo ir en auto, puedo ir en helicóptero. El tiempo que me lleve llegar dependerá del medio de transporte que yo utilice, pero una vez que llegue allá, mi destino es el mismo. Parto del mismo lugar y llego al mismo destino. Por eso digo, desde un punto A llegar a un punto B. No crean reacciones nuevas. Yo no llego a un nuevo destino por ir en otro medio de transporte. No se transforma la reacción porque la enzima esté colaborando. Simplemente llego más rápido. Por otro lado, las enzimas, estas dos características van juntas, no forman parte de la reacción y se recuperan inalteradas. ¿Qué significa esto? Que la enzima no se ve involucrada en la reacción. El tren que a mí me lleva a Avellaneda no cambia porque yo me haya subido al tren. El tren sigue siendo el mismo y puede, gracias a que se recupere inalterado cuando yo me bajo del tren, puede volver a hacer el mismo trayecto y transportar pasajeros en un nuevo viaje. Así que la enzima no se involucra, no forma parte de la reacción, no pierde aminoácidos en el proceso. A ella no le pasa nada. Viene, trabaja y se va. Viene, trabaja y se va. Así que no forma parte de la reacción porque se recupera inalterada y esto también tiene que ver con que son altamente eficientes. Yo podría decir, por ejemplo, si yo fuera una enzima, que vengo, doy la clase y me voy, si esta fuera un aula. Y no es que yo salgo del aula y perdí conocimiento o perdí algo en el camino y entonces cuando quiera repetir la misma clase me va a salir mal o me van a faltar contenidos. Es de esperar que si yo soy eficiente en mi trabajo, como si fuera una enzima, vengo, doy la clase, me voy y podría volver a dar la misma clase en las mismas condiciones sin que a mí me haya alterado. Así que la enzima no forma parte de la reacción, solamente acelera la velocidad, se recupera totalmente inalterada, lista para volver a actuar. Y eso le da eficiencia, así que son todas características que van de la mano. Las dos que me quedan no alteran el equilibrio y disminuyen la energía de activación, se las explico en la diapo que viene. Y agreguemos otras que aparecen acá. Lo de eficiencia ya lo vimos. Son termolábiles. Lábil es lo contrario de estable, es sinónimo de inestable. O sea que estamos diciendo que las enzimas son afectadas por la temperatura.
Y esto ya lo sabíamos porque las proteínas, si las enzimas son proteínas, sabemos que se pueden desnaturalizar, pueden perder sus funciones naturales por desenrollamiento, por efecto térmico. Lo mismo ocurre con el pH. No existe la palabra pH lábiles, pero la podríamos inventar y decir que son alteradas por cambios en el pH. Además son regulables. ¿Qué significa esta palabra? Que yo puedo regular su velocidad. ¿Vieron cómo yo puedo, no sé, regular la temperatura del aire acondicionado? O puedo regular la velocidad con la que gira el ventilador de techo moviendo el dimmer, moviendo la ruedita. A las enzimas yo las puedo regular, les puedo pedir, no yo obviamente, una hormona por ejemplo, o algún regulador les puede decir, mira, en este momento necesito que trabajes más rápido, o en este momento necesito que trabajes más lento, o decirle en este momento directamente no actúes. Y es una forma de protegerlas porque no se olviden que son proteínas y las proteínas para nosotros son nutrientes críticos, son nutrientes que en teoría necesitamos para, no con fines energéticos, sino para la construcción y demás. Así que las enzimas las quiero cuidar y no las hago trabajar de balde. Si las necesito, las estimulo. Si no las necesito, las inhibo. Y eso es regularla. Al final de la clase, casi al final, vamos a hablar de cuáles son los mecanismos para regularlas. También decimos que son específicas. Y algo específico significa que estas, o las enzimas que sean específicas, significa que ellas, como son eficientes, fíjense que todo tiene que ver con lo mismo, saben hacer muy pocas cosas, pero las hacen muy bien. Es como si yo dijera, bueno, yo podría dictar bioquímica, también puedo dictar anatomía, también puedo dictar nutrición normal, también puedo dictar psicosociología, y en realidad yo no estoy formada para todas esas materias. Yo puedo dar bioquímica y tal vez alguna más o alguna relacionada, pero soy específica en el área de mi trabajo. Las enzimas saben hacer una cosa o pueden hacer, pueden intervenir en una reacción química determinada o en reacciones similares entre sí. Por ejemplo, en breve vamos a ver que hay enzimas que se llaman deshidratasas. ¿Qué significa? Que deshidratan, sacan agua. Yo a esa enzima le puedo preguntar, y además de sacar agua, ¿sabés hacer otra cosa? ¿Y qué me va a contestar si me hablara? Y no, porque yo soy específica de esta reacción. Yo solo sé deshidratar. ¿Y podés hidratar? No, te estoy diciendo que yo solo puedo deshidratar. Solo sé sacar agua. Así que las enzimas son específicas y al ser específicas es como si estuvieran muy especializadas en lo que saben hacer y por lo tanto son eficientes también. Y además son saturables. Y ojo con este concepto porque para nosotros en la vida diaria cuando decimos que algo nos satura es que algo nos cansa y abandonamos la lucha. Y en realidad las enzimas al decir que son saturables es que alcanzan su velocidad máxima y esa es la óptima y hasta ahí llegan. Y van a seguir trabajando como si fueran una meseta a esa máxima velocidad. O sea, no es que porque alcancen una velocidad máxima se detienen. ¿Vieron como un auto que tiene una velocidad máxima? No sé, no es lo mismo, no sé si se acuerdan del Fiat 600 o de una Ferrari, pero cada una tiene una velocidad máxima. No sé cuánto alcanza una Ferrari, pero tal vez sean, puedo estar diciendo cualquier cosa, pero tal vez sean 300 kilómetros por hora. En cambio, a un Fiat 600 capaz que le pido 80. Y ahí estoy diciendo que esa es su máxima velocidad y no significa que cuando la Ferrari alcance los 300 se para, simplemente que no puede subir más. Así que las enzimas son saturables porque tienen una velocidad óptima y máxima de acción, hasta ahí pueden llegar y acelerarse y acelerar la reacción y no más, se saturan. Vamos a las características que nos quedaron pendientes, estas dos que están aquí. Se los voy a explicar con este dibujito. Vamos a analizarlos en la forma más sencilla posible. Fíjense que yo estoy diciendo estado inicial, ¿se acuerdan cuando dije punto A o Capital Federal? Y estado final, punto B o Avellaneda, por decir algo. Yo quiero ir de acá a acá, con y sin enzima. Por eso ustedes van a ver dos curvitas, ¿sí? Vamos a suponer, dice que la curva número 1 es sin catalizador, es decir, la rojita es si yo no tuviera enzima, y quiero la misma reacción si yo tuviera enzima. O sea, o voy caminando hasta Avellaneda o voy en helicóptero a Avellaneda. Mi estado inicial y mi estado final no cambian. Yo salgo de un estado inicial y llego al mismo estado final. Tenga o no tenga enzima, llego al mismo lugar.
Y eso es una de las características que me quedó pendiente de explicar de la diapo anterior, que decía que no alteran el equilibrio de la reacción. Y equilibrio lo definimos como la diferencia entre el estado final e inicial. Eso no se ha modificado, hemos llegado al mismo destino. Y por otro lado decía disminuyen la energía de activación. ¿Qué significa eso? Ustedes van a ver, vamos a imaginar que estos fueran dos toboganes. Vieron que en las plazas hay toboganes más altos para nenes más grandes y hay toboganes más chiquititos en la plaza blanda para nenes más pequeños. Vamos a suponer que tengo dos hermanitos, el nene más grande se sube a su tobogán, sube la escalera, llega hasta arriba y se tira. El nene más chiquito, el hermanito más chiquito, se sube a su tobogán más pequeño, llega hasta arriba y se tira. Ven que los dos llegan al mismo lugar, está el papá o la mamá o la abuela acá esperándolos, los dos llegan al mismo lugar. Ahora, ¿quién llega más rápido? ¿El nene más grande o el nene más chico? Llega más rápido el nene más chico. Más rápido, no cambia su destino, pero llega más rápido y le dice al hermano mayor, te gané. ¿Qué le va a contestar el hermano mayor? Sí, claro, vos llegaste más rápido porque yo tuve que subir una escalera más alta, me llevó más tiempo, hice más esfuerzo para llegar a la parte de arriba del tobogán y recién ahí me pude tirar. Vos hiciste menos esfuerzo. Fíjense, cuando tengo encima, yo ahora les traduzco en químico esto, se los estoy explicando en forma sencilla primero. Este nene, el más chiquito, hizo menos esfuerzo, subió una escalera más petiza para llegar a la parte de arriba del tobogán y desde ahí se lanzó hasta el papá o la mamá. Entonces, ¿qué decimos? El esfuerzo para alcanzar la parte de arriba del tobogán es lo que llamamos energía de activación. Es el esfuerzo para alcanzar la parte de arriba del tobogán. La parte de arriba del tobogán, la cima de la montañita, se llama estado de transición. ¿Y qué es eso? Es el sitio desde donde la reacción es espontánea. Es decir, acá ya el nene no tiene que seguir haciendo esfuerzo, cae por gravedad y lo mismo le pasa al hermano chiquito. Entonces va de nuevo. La parte de arriba del tobogán se llama estado de transición. ¿Y eso qué significa? Es el punto a partir del cual la reacción es espontánea. No sigo haciendo esfuerzo. Y el esfuerzo que hago para alcanzar ese estado de transición, o dicho en sencillo, el esfuerzo que hago para llegar a la parte de arriba del tobogán, se llama energía de activación. Entonces, si ahora lo pienso en químico, ¿qué digo? Que cuando tengo encima, que era la curva más pequeña, disminuye la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Es decir, disminuye el esfuerzo que hago para llegar a la parte de arriba del tobogán desde donde la reacción es espontánea. Bien, espero que se haya entendido. Después si no lo conversamos. Pero hago menos esfuerzo para que la reacción llegue al punto desde el cual es espontánea. Si tengo encima. Si no tengo encima, hago más esfuerzo para alcanzar el punto desde donde la reacción es espontánea. Pero ven que llego al mismo lugar. Conclusión, no cambia el equilibrio final de la reacción. La diferencia entre estado final e inicial, esa era una de las características. Y la otra era que las enzimas disminuyen la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Vamos a la clasificación de las enzimas. Estos seis puntos que ustedes ven acá son familias de enzimas. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, que esta familia se llama óxido reductasa, dentro de esa familia tengo varios integrantes, como en cualquier familia. Es decir, los Pérez son mamá, papá, hermano, abuela, tío. Entonces, dentro de la familia de las óxido reductasas, miren todas las que pueden llegar a aparecer. Estas que yo les puse no son todas claramente, ni son todas las familias, ni son todas las enzimas que existen, pero sí son las más típicas y es probable que sean las que vamos a ver el cuatrimestre que viene. Así que les van a empezar a sonar en breve. Las óxido-reductasas intervienen en reacciones de óxido-reducción, como su nombre lo dice. Eso significa que van a intervenir en reacciones donde hay intercambio de electrones, protones o hidrógeno. Por ejemplo, tenemos, miren el nombre, las deshidrogenasas. Los nombres de las enzimas en general nos ayudan, nos están dando pistas. Si yo le pregunto a una deshidrogenasa qué hace, me va a decir, ¿no es claro? ¿No es obvio? Yo deshidrogeno, saco hidrógeno. Así que por sacar hidrógeno es una oxidorreductasa. Una oxidasa oxida, una oxigenasa pone oxígeno.
Las peroxidasas y catalasas tal vez las nombraron en anatomía cuando vieron célula. Estas degradan peróxidos, agua oxigenada, radicales libres, que son derivados del oxígeno. Entonces, todas estas son oxidorreductasas. La segunda familia se llaman transferasas, es decir, transfieren un grupo funcional. Por ejemplo, miren estas, metiltransferasas, que significa que transfieren un grupo metilo. Las aciltransferasas transfieren un grupo acilo, que es un resto carbonado de 2 carbonos. El metilo tenía un carbono. Las aminotransferasas transfieren un amino. ¿Ven que todas son específicas, algo que dije antes? Yo a una aminotransferasa le puedo decir, ya que sos transferasa, ¿podés también transferir un metilo? ¿Y qué me va a contestar? No, yo soy específica, solamente sé transferir un amino. Y las quinasas no nos están dando pistas en su nombre, pero sí es muy importante que la recuerden porque tenemos muchas quinasas famosas, importantes en el metabolismo. Una quinasa se escribe con K o con Q, es una enzima que transfiere grupos fosfato, fósforo. Y transferir fósforo es una reacción muy importante en bioquímica, ya lo veremos más adelante. Las hidrolasas, como su nombre lo dice, hidrolizan, cortan con agua. Y ahí entran todas las enzimas digestivas que tal vez ustedes conozcan, como por ejemplo las peptidasas, hay peptidasas famosas, la tripsina, la quimotripsina, si les suenan. Estas cortan con agua, así que son hidrolasas. Después tenemos otra familia que se llaman liasas. Estas enzimas lo que hacen es lo contrario de las transferasas. ¿Vieron que estas transferían grupos funcionales? Las liasas quitan, sacan, extraen grupos funcionales. Por ejemplo, las decarboxilasas, que sacan grupos carboxilos. La opuesta, una transferasa que no nombré, podría haber sido una carboxilasa, es decir, que transfiere un carboxilo, un grupo ácido. Las decarboxilasas sacan grupo carboxilo. Las isomerasas, también llamadas mutasas, lo que hacen es justamente interconvertir isómeros. Recuerdan que un isómero, ya lo vimos, isómeros eran compuestos que tenían la misma fórmula bruta pero distinto ordenamiento, es decir, que había algo cambiado de lugar. Si yo digo que tengo una enzima isomerasa, lo que hace es justamente cambiar un grupo funcional de lugar. Ojo que no es lo mismo que una transferasa. Una transferasa pone y una liasa saca grupos funcionales. Las isomerasas solamente lo cambian de lugar. Y las ligasas ligan, que en química es unir, condensar. Ahí tenemos las famosas, también son muchas conocidas, sintasas, es decir, las enzimas que sintetizan, que crean. Por unión yo puedo crear. Por ejemplo, les tiro una cualquiera, hay una que se llama glucógeno sintasa. Fíjense qué clara, qué específica que es en su nombre. ¿Qué me está diciendo? Es una ligasa. Que ella sintetiza, crea, forma, construye glucógeno. En situación de saciedad, después que hemos comido, nosotros sabemos que ahorramos glucógeno en el hígado y en el músculo. Claramente necesito de una enzima que se ocupe de construir glucógeno. Será una sintasa que pertenece a la familia de las ligasas. Hablábamos antes de que eran específicas. Bueno, hay distintos criterios para hablar de especificidad. Por ejemplo, hay enzimas que son específicas de grupo. Y grupo no se refiere, ojo, a grupo funcional, porque eso es otra categoría, específicas de un grupo de sustancias. ¿Vieron que yo les dije saben hacer una sola cosa o cosas parecidas, pero por lo menos relacionadas? Miren esto, estas enzimas son específicas, pero no tanto. Hay una que se llama exoquinasa. Ya vimos que las quinasas son las que transfieren fósforo. Pertenecía a la familia de las transferasas, pero miren lo que dice. Yo me llamo exoquinasa, o sea que yo transfiero fósforo a las hexosas, a los carbohidratos de 6 carbonos. Entonces no sos tan específica porque podés transferir fósforo a la glucosa, podés transferir fósforo a la fructosa o a la galactosa. Y entonces ya te va a contestar, y sí, tan específica no soy, porque puedo transferirle a 3 personas, a 3 carbohidratos. Pero ves que soy específica porque solo sé transferir fósforo, no otra cosa, y tiene que ser un carbohidrato de 6 carbonos. O sea que algo específica soy. No tanto como para transferir a un solo carbohidrato, pero sí a una familia de sustancias que cumplan con ciertos requisitos.
Así que eso significa especificidad de grupo de sustancias relacionadas entre sí. Después tenemos la especificidad de unión. Esto ustedes lo vieron en digestión. Fíjense, hay una que se llama alfa-1,4-amilasa. ¿Qué significa eso? Que solo sabe romper enlaces alfa-1,4 del almidón. ¿Ven qué específica que es? Yo le puedo decir, ¿y sabes romper enlaces alfa-1,6 del almidón? Y te va a decir, no, por más que yo soy hidrolasa, por más que yo rompo almidón, soy específica de unión. No sé romper enlaces alfa-1,4. Alfa-1,6. No sé romper enlaces beta-1,4. Soy específica de esta unión exclusiva. Y después tenemos las que son específicas de un grupo funcional. Por ejemplo, tenemos las aminopeptidasas, tal vez las vieron en anatomía. Esta solo logra romper el extremo amino de un péptido o de una proteína. El otro extremo de un péptido o una proteína es un carboxilo. Entonces le puedo decir, ya que sabes romper proteínas o péptidos, ¿podés romper el extremo carboxilo? No, yo me llamo aminopeptidasa. Solamente sé romper este grupo funcional. Por eso se llama especificidad funcional. Bueno, veamos los sitios de una enzima. ¿Qué significa esto? Que una enzima tiene, porque es una proteína, tiene una estructura primaria y podemos encontrar distintos pedacitos, distintos sectores en su estructura. Estos sectores están numerados del 1 al 4, pero van a ver que el 1 y el 2 se les pone un nombre a los dos juntos que se llama sitio o centro activo. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que una enzima se va a unir a su sustrato, y así lo vamos a llamar, o reactivo, y lo va a transformar en producto, en uno o más productos. Entonces, una enzima siempre se une a su sustrato y lo transforma en producto. Si ustedes se fijan, el sustrato se transformó, A se convirtió en B, pero la enzima permanece intacta. ¿Se acuerdan que se recupera inalterada? ¿Que ella no tiene que sufrir ningún cambio? Si lo sufriera, podría desnaturalizarse y dejar de actuar, con lo cual dejaría de ser eficiente. El primer sitio que vamos a nombrar y que forma parte del centro activo es el sitio de unión al sustrato. Vamos a suponer que es toda esta superficie, es decir, es la parte de la enzima, la parte de esta proteína que logra pegarse, unirse a su sustrato. Vamos a suponer que es mi mano derecha. Si yo fuera la enzima, solamente en la mano derecha puedo agarrarme del sustrato. Después tengo el sitio de transformaciones catalíticas, es decir, que una vez que me uní al sustrato, que agarré el sustrato con mi mano derecha, ese pedacito de mi estructura primaria, empiezo a transformarlo en producto. Así que primero me uno y luego lo transformo. Todo eso es el sitio activo. Otro pedacito, vamos a suponer que es mi mano izquierda, no puede ser nunca mi derecha porque mi derecha está ocupada por el sustrato. Mi mano izquierda va a unir cofactores, otro sector. Se llama así, sitio de unión a cofactores. Otro pedacito de la enzima se ocupa de unirse a cofactores. ¿Y qué son los cofactores? Los cofactores son ayudas, es decir, asistentes o secretarios para las enzimas. No todas las enzimas necesitan secretarios, asistentes, ayudas, pero las que los necesitan, y esto es importante recordarlo, no van a trabajar si el cofactor está ausente. Es como si yo dijera, en mi trabajo necesito una secretaria o un secretario, y si el secretario no viene a trabajar, yo tampoco trabajo. Así actúan las enzimas que requieran cofactores. Las enzimas digestivas, por ejemplo, en general no requieren de cofactores, salvo algunas. Pero hay otras enzimas que sí. Y ahora veremos en breve quiénes son estos cofactores. Pueden ser vitaminas, pueden ser minerales y otras sustancias. Así que el sitio de unión a cofactores tiene que ser otro lugar que no sea el sitio de unión al sustrato. Entonces, por eso dije como ejemplo arbitrario, supongamos que es mi mano izquierda. Y hay otro sector, otro pedacito, me quedé sin manos, así que vamos a decir, no sé, mi hombro derecho, el sitio de regulación. ¿Se acuerdan que las enzimas eran regulables? Que yo les podía decir, anda más rápido, anda más lento, ahora trabaja, ahora no trabajes. Bueno, hay otro sector donde recibe ese mensaje. En realidad más que mi hombro tendría que ser un oído, ¿no? Vamos a suponer que viene la insulina, que es una hormona, y me dice, es tu momento de trabajar. Me lo dice al oído y yo ahí entiendo que me tengo que poner a trabajar. Mientras que si estoy en ayunas, viene el glucagón y me dice, este no es tu momento de trabajar. Si soy una enzima que trabaja en saciedad, después de haber comido, me frena, me regula inhibiéndome. Entonces el sitio de regulación tampoco puede ser el sitio de unión a los cofactores porque ahí están los secretarios y tampoco puede ser el sitio de unión al sustrato. Sería una invasión que ocupe otro lugar.
Así que a esto lo llamamos sitio de regulación. Miren este detalle. La unión entre la enzima y su sustrato, el reactivo, es o por puentes de hidrógeno o por atracciones hidrofóbicas, apolares, insolubles en agua. Nunca va a ser una unión covalente. ¿Por qué? Porque si fuera una unión covalente es muy fuerte y eso implicaría que la enzima quede pegada al sustrato para siempre. ¿Y eso a qué la va a llevar? A que se desnaturalice. ¿Se acuerdan que dijimos también que las enzimas tenían que recuperarse inalteradas? El ejemplo que les di fue que si yo vengo y doy una clase, salgo del aula y se supone que estoy en condiciones de dar exactamente la misma clase, si soy eficiente. Imagínense que yo entro al aula, doy la clase y les digo, ay chicos, me voy a quedar con ustedes, no me voy al otro aula, no voy a dar la otra clase. Yo no sería eficiente porque estaría faltando a la otra comisión. Entonces, las enzimas no pueden quedarse pegadas, se tienen que recuperar inalteradas y por eso las uniones nunca son covalentes. Bueno, vemos hasta acá, cortamos para que no sea tan largo y ahora continúo.